¿Alguna vez has experimentado una coincidencia tan precisa, tan improbable, que parecía cargada de un significado oculto? Como cuando piensas intensamente en alguien con quien no has hablado durante años y te llama en ese mismo momento. O cuando un símbolo aparece repetidamente en diferentes lugares, como si el universo estuviera tratando de decirte algo. ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿O hay algo más? Carl Jung, uno de los grandes nombres de la psicología del siglo XX, creía que estas coincidencias no eran solo resultado del azar. Vio en ellos una lógica diferente, un lenguaje simbólico del inconsciente que se manifestaba a través de acontecimientos externos. Así fue como acuñó el término sincronicidad. Este vídeo es una invitación a explorar este fascinante concepto. Entendamos qué es la sincronicidad, cómo surge, por qué impacta en nuestras vidas y cómo puede interpretarse como un reflejo de nuestra psique. El viaje es profundo, pero también accesible y práctico, así que aprovecha para comprobar si estás suscrito al canal y ahora demos el primer paso hacia ese universo simbólico que vive detrás de las coincidencias. Carl Jung y el origen de la sincronicidad. Para entender verdaderamente qué quería decir Jung con sincronicidad, es importante dar un paso atrás y entender quién era y por qué sus ideas siguen siendo tan relevantes hoy en día. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo que a principios del siglo XX colaboró con Freud, pero pronto se dio cuenta de que sus caminos tomaban direcciones diferentes. Mientras que Freud se centró en los aspectos más racionales y sexuales del inconsciente, Jung fue más allá. Creía que había una dimensión simbólica, colectiva e incluso espiritual del inconsciente humano. Para él, la mente no era solo una máquina que reaccionaba a los estímulos, era también un campo fértil de significados, arquetipos y mitos. Fue en este contexto que Jung comenzó a observar patrones inusuales entre eventos internos, como sueños, intuiciones o sentimientos intensos, y eventos externos que parecían estar conectados por un hilo invisible. Pero este hilo no era causal, era simbólico, y de ahí surgió la idea de la sincronicidad, coincidencias que tienen sentido, pero sin una explicación lógica. Este concepto no surgió de la nada, surgió de sus observaciones clínicas y de su interés en temas como la alquimia, la espiritualidad oriental y la física moderna. Y es precisamente esta combinación única de racionalidad y simbolismo lo que hace que la sincronicidad sea tan rica y tan provocativa. Con esto en mente, ahora podemos profundizar más. Después de todo, ¿qué es exactamente la sincronicidad y cómo se manifiesta en nuestra vida diaria? ¿Qué es la sincronicidad? Concepto y ejemplos reales. A estas alturas, probablemente ya te habrás dado cuenta de que la sincronicidad no es una simple coincidencia. Pero, ¿qué quiso decir exactamente Jung con este término? Según él, la sincronicidad es la ocurrencia simultánea de dos o más eventos que no están conectados por una relación de causa y efecto, pero que tienen un significado profundo para la persona que los experimenta. Es cuando el mundo externo parece reflejar algo interno, como si hubiera una conexión invisible entre lo que sentimos y lo que sucede a nuestro alrededor. Jung creía que esto no era una coincidencia, sino una expresión del inconsciente tratando de comunicarse. La sincronicidad, entonces, es como un puente entre la mente y el mundo, un puente simbólico, no causal. No se puede predecir, pero cuando sucede, generalmente causa un impacto emocional inmediato. Es como si todo, por un momento, tuviera un sentido extraño y misterioso. Uno de los ejemplos más famosos relatados por el propio Jung involucra a un paciente que estaba experimentando un proceso terapéutico estancado. Un día, contó un sueño en el que recibió un escarabajo dorado, símbolo de transformación y renacimiento en la mitología egipcia. Mientras narraba el sueño, un insecto golpeó la ventana de la oficina. Cuando Jung se levantó para ver qué era, encontró un escarabajo dorado prácticamente idéntico al del sueño. Le dio el insecto a la paciente y desde ese momento ella comenzó a responder más abiertamente a la terapia. Esta historia puede parecer simplemente una coincidencia sorprendente, pero para Jung era un claro ejemplo de sincronicidad.
El insecto no apareció debido al sueño. No hubo relación de causa y efecto, pero el simbolismo involucrado, el impacto emocional y el momento del evento lo hicieron profundamente significativo. Otro ejemplo. Imagina que estás pasando por un período de dudas sobre qué camino seguir. De repente, sin que nadie se lo diga, un amigo te recomienda un libro que habla exactamente del tema que estás tratando. Lees la obra, sientes una intensa identificación y acaba ayudándote a tomar una decisión importante. Esta secuencia de eventos parece casual, pero el contenido simbólico puede indicar que ocurre algo más profundo entre usted y el mundo que lo rodea. A Jung también le interesaba cómo este fenómeno parecía trascender los límites de la psicología. Incluso mantuvo correspondencia con el físico teórico ganador del premio Nobel Wolfgang Pauli, quien también observaba patrones simbólicos en los sueños y creía en conexiones entre la mente y la materia. Juntos, exploraron la idea de que tal vez la realidad esté estructurada de maneras más complejas que solo causa y efecto. Para Jung, la sincronicidad era una de las formas en que el inconsciente colectivo, un almacén compartido de símbolos y arquetipos, se expresaba en el mundo real. Cuando alguien sintoniza con ciertos contenidos inconscientes profundos, el universo parece responder con señales. Pero estas señales no son necesariamente mágicas o sobrenaturales, son simbólicas. Son mensajes codificados que es necesario interpretar, no descifrar como si fueran acertijos exactos. Por eso es importante no intentar forzar las sincronicidades ni verlas en todo. Jung siempre advirtió sobre el riesgo de la superstición o la paranoia simbólica. El secreto está en escuchar atentamente y ser sensible a cuando algo realmente resuena contigo. Si el acontecimiento está cargado de emoción, si aparece en un momento delicado o decisivo de tu vida, y si el símbolo parece llamarte, puedes estar ante una verdadera sincronicidad. Ahí reside la belleza del concepto. Nos invita a mirar el mundo de una manera nueva, no solo como un conjunto de causas y efectos, sino como un campo de significados vivos, en diálogo constante con nuestra conciencia. Si hasta ahora este contenido te ha parecido interesante, aprovecha para darle like al vídeo. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenidos que conecten la psicología, el autoconocimiento y el simbolismo de forma accesible. Ahora que entiendes qué es la sincronicidad, la gran pregunta es, ¿cómo diferenciar una simple coincidencia de una verdadera señal simbólica? ¿Coincidencia o señal? ¿Cómo diferenciar? Ahora que entendemos qué es la sincronicidad, surge una pregunta natural. ¿Cómo sabemos cuándo estamos ante una simple coincidencia o ante una verdadera señal con significado simbólico? No todo encuentro inesperado o acontecimiento curioso es necesariamente una manifestación del inconsciente. Y distinguir estos casos requiere sensibilidad y atención. La primera pista importante es el impacto emocional. Cuando nos enfrentamos a una sincronicidad, generalmente sentimos que ha sucedido algo especial. Puede haber un escalofrío, una sensación de reconocimiento inmediato o incluso una impresión de que el universo respondió a algo interno. No es solo interesante, es significativo. La emoción, en este caso, es la primera señal de que el acontecimiento tocó algo profundo. Otro aspecto fundamental es el momento en el que se produce la coincidencia. Las sincronicidades a menudo ocurren durante periodos de transición, crisis o toma de decisiones. Son momentos en los que estamos más abiertos a lo desconocido, más vulnerables o más atentos al sentido de la vida. En estas fases, el inconsciente tiende a manifestarse con más fuerza y el mundo externo puede reflejarlo de maneras sorprendentes. Pensemos, por ejemplo, en alguien que esté pensando en mudarse a otra ciudad. Desde hace semanas, esta idea viene madurando internamente, pero todavía sin acciones concretas. Luego, ese mismo día, esta persona ve una noticia sobre la ciudad deseada, se encuentra con un conocido que acaba de mudarse allí y escucha una canción que le trae recuerdos de esa región. Tres elementos no relacionados entre sí, pero que juntos parecen transmitir un mensaje. Es en esta cadena simbólica donde reside el potencial sincrónico.
Además de la emoción y el contexto, también hay una recurrencia simbólica. A veces el mismo símbolo aparece en diferentes situaciones: sueños, conversaciones, películas, objetos. Esto puede indicar que el inconsciente está tratando de llamar la atención sobre un tema específico. La repetición, en estos casos, no es aleatoria. Es un recurso simbólico utilizado por la psique para despertar la conciencia. Vale la pena recordar que los símbolos no tienen significados fijos. Lo que para una persona es una señal puede no significar nada para otra. Por tanto, la clave de la interpretación está en la relación personal y subjetiva con el acontecimiento. ¿Qué despierta eso en ti? ¿A qué recuerdos o sentimientos está conectado? ¿Qué decisiones o reflexiones provoca? También es importante evitar la sobreinterpretación. Jung se interesó en diferenciar la sincronicidad de la superstición. No toda coincidencia conlleva una vocación simbólica. El peligro reside en buscar un sentido forzado en todo, lo que puede llevar a una lectura distorsionada de la realidad. La mirada sincrónica es una mirada abierta, no obsesiva. Reconoce el misterio, pero no se aferra a explicaciones definitivas. Una forma práctica de desarrollar esta percepción es a través de la observación cuidadosa de la propia vida. Empieza a prestar atención a las situaciones que parecen hablar a tu estado interno. Registra sueños, pensamientos impactantes, intuiciones y eventos inusuales. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones, y es en estos patrones que se revelan muchas sincronicidades. Otro punto importante: el silencio interior favorece la escucha simbólica. Cuando estamos sobrecargados de estímulos, distraídos todo el tiempo, es más difícil percibir las señales sutiles que nos envía la vida. Cuando cultivamos momentos de pausa, reflexión o contemplación, creamos espacio para que el inconsciente se manifieste, y con él las sincronicidades. Jung vio estas manifestaciones como oportunidades para reconectarnos con partes olvidadas de nosotros mismos. La sincronicidad es, en última instancia, un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que sabemos y lo que aún está oculto. Y cuando notamos que este puente se forma, obtenemos acceso a conocimientos valiosos sobre nosotros mismos, nuestras elecciones y la dirección de la vida. Entonces, la mejor manera de distinguir la coincidencia de la sincronicidad es preguntarse: ¿esto me conmovió emocionalmente? ¿Sucedió en un momento significativo? ¿Está conectado con algo que he estado sintiendo o pensando? ¿Refuerza alguna intuición, decisión o transformación que estoy viviendo? Si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es sí, es posible que estés frente a una señal, no solo un acontecimiento aleatorio, sino un mensaje procedente de lo más profundo de tu psique. Y es precisamente en este punto donde entramos en una dimensión aún más profunda: el significado simbólico de estos signos. Porque más que identificar una sincronicidad, es necesario interpretarla. Y eso es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. El significado simbólico detrás de la sincronicidad. Identificar una sincronicidad es solo el primer paso. Lo que realmente transforma este tipo de experiencia es su interpretación simbólica. Y aquí es donde entramos en una capa más profunda. ¿Qué quiere comunicar el evento? ¿Qué aspecto de tu vida refleja? Para Jung, la sincronicidad no era una respuesta mágica ni una predicción del futuro. Era, ante todo, un lenguaje simbólico del inconsciente, una forma de comunicación que no utiliza palabras, sino imágenes, emociones y acontecimientos. En este idioma, todo es metáfora: un número que se repite, una frase dicha por un desconocido, un animal que aparece repetidamente. Todo ello puede contener mensajes, siempre que sepamos escuchar con sensibilidad. Es importante recordar que el símbolo no es literal, señala algo más grande, algo que no se puede explicar completamente con la lógica. Un símbolo, como decía Jung, es la mejor expresión posible de algo esencialmente desconocido. En otras palabras, nos acerca a un significado que está más allá de las palabras. La sincronicidad, en este contexto, actúa como una llave que abre puertas internas, puertas que tal vez hayamos estado evitando o que ni siquiera sabíamos que existían. Imagina que te sientes atrapado en un ciclo repetitivo en tu vida.
en tu trabajo, en tus relaciones, en tus hábitos. Un día, mientras caminas distraídamente, ves un grafiti con la frase «El ciclo solo se rompe cuando cambias de dirección». Te paraliza. No es solo la frase, ya es hora. Eso es lo que estabas sintiendo. Es la sensación de que esa imagen fue colocada allí solo para ti. Este es el valor simbólico de la sincronicidad. Revela lo invisible a través de lo visible. Jung creía que estos momentos simbólicos sirven como invitaciones a la integración. Cuando algo aparece constantemente en tu vida, un símbolo, un arquetipo, un mensaje, podría ser que tu inconsciente esté tratando de llamar la atención sobre una parte de ti que está siendo ignorada. Tal vez sea el momento de tomar una decisión difícil, enfrentar un viejo miedo o aceptar algo que has estado evitando durante mucho tiempo. En este sentido, la sincronicidad tiene un papel transformador. No resuelve los problemas, sino que revela capas ocultas de lo que estamos experimentando. A menudo parece reforzar una intuición, confirmar una decisión o acelerar un proceso de cambio que ya estaba en marcha, aunque fuera de forma inconsciente. Otro aspecto interesante es que la sincronicidad no depende de la creencia. Le puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar, independientemente de la espiritualidad, religión o filosofía personal. Lo que cambia es la voluntad de interpretar el acontecimiento no como algo banal, sino como algo simbólico, y esta es una habilidad que se puede cultivar. La práctica del simbolismo, de hecho, es una de las claves del pensamiento junguiano. Jung veía la vida como un viaje lleno de significados ocultos que se manifiestan a través de arquetipos universales: el héroe, la sombra, el anciano sabio, el niño interior. Cuando aparece la sincronicidad, a menudo se asocia con uno de estos arquetipos, lo que sugiere que una determinada fase de la vida requiere un nuevo posicionamiento interno. Por ejemplo, una persona que está madurando emocionalmente puede comenzar a encontrar repetidamente símbolos de transición: puentes, puertas, intersecciones, caminos. Estos elementos, aunque aparezcan en contextos desconectados como sueños, películas o conversaciones, llevan un patrón simbólico. Representan el paso de una etapa de la vida a otra. Lo más importante a recordar es que el significado simbólico es siempre personal. Lo que para una persona representa crecimiento puede simbolizar miedo para otra. Por lo tanto, cuando te enfrentas a la sincronicidad, la pregunta más poderosa que puedes hacer es: ¿qué significa esto para mí en este momento de mi vida? Esta es la esencia de la sincronicidad. No trae respuestas preparadas, sino que provoca conciencia. No dicta el camino, ilumina una posibilidad. Y a veces, todo lo que necesitamos para tomar una decisión, cambiar de dirección o entender un dolor, es esa chispa simbólica que nos reconecta con algo que ya estaba dentro de nosotros, esperando ser visto. Si alguna vez has experimentado una coincidencia que parecía tener un mensaje oculto, compártelo en los comentarios. Tal vez al ponerlo en palabras, encuentres aún más significado en esta experiencia e inspires a otros a reflexionar sobre la suya también. Cuando la vida cambia, la sincronicidad como agente de transformación. Al reconocer el valor simbólico de una sincronicidad, algo comienza a moverse dentro de nosotros. Lo que una vez parecía simplemente un evento curioso, ahora resulta ser parte de un proceso más amplio. Y es precisamente en este punto donde muchas de estas experiencias marcan puntos de inflexión importantes en la vida de quienes las viven. Jung observó en sus pacientes y en sí mismo que la sincronicidad a menudo aparece en momentos de profunda transición. Podría ser el final de una relación, la pérdida de un ser querido, una crisis de identidad o el deseo de cambiar radicalmente de vida. Son periodos de inestabilidad, donde los viejos caminos ya no sirven, pero los nuevos aún no están claros. Es en este vacío simbólico donde comienzan a surgir los signos. Estas señales no son predicciones del futuro, sino invitaciones al movimiento. Nos empujan a mirar hacia adentro y alinearnos con lo que está surgiendo. A veces es un empujón para tomar una decisión que hemos estado posponiendo. Otras veces
es una advertencia sutil para reducir la velocidad y escuchar más atentamente nuestra intuición. Un ejemplo común: alguien que desde hace mucho tiempo siente el deseo de cambiar de carrera, pero está paralizado por el miedo. Luego, esta persona comienza a conocer a otras personas que ya han hecho esta transición. Se encuentra con contenido sobre el propósito y recibe una propuesta inesperada. Los acontecimientos por sí solos no explican la decisión, pero la cadena simbólica puede dar el coraje necesario para llevarla a cabo. Estas experiencias no siguen una lógica lineal. Parecen surgir de una inteligencia invisible, como si la vida fuera tejiendo un guión sutil paralelo al nuestro. Y cuando somos capaces de percibir esa costura, algo se realinea internamente. Es como si el mundo exterior te dijera: estás en el camino correcto. Muchas personas relatan sincronicidades que les llevaron a conocer personas clave, iniciar viajes espirituales, encontrar respuestas que habían estado buscando durante años o incluso mudarse a otro país. Estos relatos, aunque diferentes entre sí, tienen algo en común: la sensación de que el universo intervino en el momento justo. Pero esta intervención no viene de afuera, surge de nuestra propia psique, dialogando con el mundo de manera simbólica. Jung veía la sincronicidad como una respuesta del ser, el núcleo más profundo e integrador de la personalidad. Cuando nos desconectamos de él, perdemos nuestro sentido de dirección, de propósito. Pero cuando nos acercamos, cuando escuchamos las señales y seguimos lo que resuena con autenticidad, la vida comienza a responder. La sincronicidad en este sentido es un síntoma de alineación interna. Por supuesto, esta alineación no significa que todo se vuelva fácil o que la vida entre en un flujo permanente de acontecimientos mágicos. Lo que cambia es el modo en que interpretamos y experimentamos los acontecimientos. Al reconocer la dimensión simbólica de los acontecimientos, les damos un lugar en nuestra narrativa personal. Y con esto, dejamos de ser víctimas del azar y nos convertimos en participantes conscientes de nuestra propia historia. La transformación, por tanto, no está solo en lo que sucede, sino en cómo nos posicionamos frente a lo que sucede. Una coincidencia puede pasar desapercibida o convertirse en un punto de inflexión, dependiendo de la escucha simbólica que le apliquemos. Lo que transforma no es el acontecimiento en sí, sino el sentido que le damos. Por lo tanto, las sincronicidades más poderosas tienden a ser ya aquellas que nos mueven. No solo nos impresionan, nos transforman, y esta transformación puede ser silenciosa o radical, interna o visible. Puede ser una decisión sencilla tomada con confianza o un cambio total de dirección. Lo que importa es que cuando lo pasamos ya no seamos los mismos. Y aunque la sincronicidad es por definición un fenómeno raro e impredecible, nos enseña algo esencial: que el mundo es más rico, más simbólico y más conectado de lo que parece, y que a veces todo lo que necesitamos es un único momento significativo para ver la vida con otros ojos. Con esto en mente, pasamos a otra dimensión de la experiencia sincrónica: cómo la ciencia y el escepticismo ven este fenómeno y qué revela esto sobre los límites de la razón cuando se trata de la experiencia simbólica. Escepticismo, ciencia y el valor de la experiencia personal. A pesar de su impacto transformador en la vida de muchas personas, la sincronicidad suele ser recibida con escepticismo por la ciencia convencional. Y eso es comprensible. La ciencia moderna se basa en principios de repetición, causalidad y medición. Y, por definición, la sincronicidad escapa a estos criterios. No puede predecirse, repetirse en el laboratorio, ni explicarse mediante relaciones directas de causa y efecto. Jung lo sabía. No intentó demostrar la sincronicidad como si fuera una fórmula matemática. Más bien, lo presentó como un fenómeno subjetivo, simbólico y significativo, cuya validez no reside en los números, sino en la experiencia de quienes lo viven. Para muchos científicos, esto no es suficiente, y metodológicamente hablando, tienen razón. Pero el problema surge cuando asumimos que solo existe aquello que se puede medir. En este modelo, todo lo que es sutil,
simbólico o profundamente humano, termina siendo descartado, y con ello se devalúa la riqueza de la experiencia interior. Jung propuso una visión complementaria. La razón es esencial, pero no lo es todo. Hay formas de conocimiento que no siguen la lógica cartesiana, pero aún así son válidas. El arte, la espiritualidad, los sueños y, por supuesto, la sincronicidad son parte de este campo más amplio, donde el valor reside en el significado vivido, no solo en la prueba externa. Curiosamente, la propia ciencia está empezando a encontrar lagunas en este paradigma. La física cuántica, por ejemplo, desafía los conceptos tradicionales de tiempo, espacio y causalidad. Algunos físicos, como el propio Wolfgang Pauli, con quien Jung intercambió larga correspondencia, vieron en la sincronicidad una pista de que mente y materia podrían estar más interconectadas de lo que suponemos. Aunque este puente entre ciencia y simbolismo sigue siendo controvertido, lo importante es reconocer que la sincronicidad pertenece a otro lenguaje. No se necesita una fe ciega, sino más bien una escucha abierta, una disposición a acoger lo que nos conmueve, incluso cuando no podemos explicarlo, y eso es profundamente humano. Lo más curioso es que, aún sin creer en el concepto, muchas personas reconocen haber vivido ya momentos sincrónicos. Puede que no lo llamen por ese nombre, ni busquen explicaciones simbólicas, pero describen la misma sensación. Fue extraño. Sentí que tenía un significado. Y quizás en el fondo eso sea lo más importante. Lo que tiene sentido para ti es lo que transforma. Si has llegado hasta aquí y este contenido está resonando con tu experiencia, deja un me gusta. Esto nos ayuda a seguir aportando reflexiones profundas respecto a la subjetividad y simbolismo que cada persona lleva consigo. Comprender la sincronicidad es solo el comienzo. El verdadero cambio ocurre cuando empezamos a vivir con más conciencia simbólica, prestando atención no solo a lo que está sucediendo, sino a lo que podría significar. Desarrollar esta escucha es una práctica, una forma de estar en el mundo con más presencia, sensibilidad y apertura. El primer paso es observar cuidadosamente los propios estados internos. Cuando estamos emocionalmente intensos, ya sea por dolor, duda, deseo o transformación, somos más receptivos a las experiencias sincrónicas. En estos momentos, el inconsciente está más activo, buscando formas simbólicas de manifestarse. El consejo es sencillo. Presta atención a cómo estás por dentro antes de interpretar lo que ocurre fuera. Otro hábito valioso es registrar sueños, intuiciones y coincidencias notables. Al escribirlo, creas una línea de tiempo simbólica de tu viaje. Muchas sincronicidades solo revelan su significado después de unos días o incluso semanas. Tener este registro te ayuda a notar conexiones que, en el calor del momento, podrían pasar desapercibidas. También es importante desarrollar la capacidad de escucha simbólica. Esto significa mirar los acontecimientos con curiosidad, sin buscar explicaciones inmediatas. Pregúntate, ¿qué podría estar reflejando esto en mí? ¿Qué parte de mi vida está pidiendo atención ahora mismo? ¿Este símbolo ha aparecido antes? ¿Qué representa para mí? Vivir con consciencia sincrónica no es vivir esperando señales del universo todo el tiempo. Es más bien una forma de estar más conectado contigo mismo, con tu intuición, con tus sentimientos y con la dirección que parece estar tomando tu vida. Cuando existe esta escucha, lo significativo tiende a resaltar de manera natural. Otra práctica fundamental es reducir el ruido interno. En medio de notificaciones, distracciones constantes y sobreestimulación, las señales sutiles se desvanecen. Crear pausas en tu rutina, cultivar el silencio, caminar sin auriculares, observar el mundo que te rodea. Todo esto te ayuda a percibir lo que sucede más allá de la superficie. A lo largo de este viaje, podrás darte cuenta de que el mundo no es tan aleatorio como parece, que ciertos encuentros, frases, imágenes o situaciones aparezcan en el momento justo, como si hubieran sido puestas en tu camino por algo mayor. Y quizás sea exactamente eso. O quizás, más importante que saborear algo es abrazar la experiencia con reverencia y presencia.
La sincronicidad nos invita a vivir con más sentido, saliendo del automático, ver lo invisible en los detalles y, sobre todo, caminar con la sensación de que hay un hilo simbólico que une nuestra historia, incluso cuando no podemos verla en su totalidad. Si esta reflexión te inspiró, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí continuamos explorando temas que unen la psicología, los símbolos, el autoconocimiento y las preguntas que realmente importan. Y quién sabe, a lo largo del camino quizá reconozcas alguna sincronicidad más que te estaba pasando desapercibida.